Y hoy tenemos un invitado muy especial, la señorita Abril, que nos habla desde México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucho gusto, Abril. Muchísimas gracias Mucho por gusto. estar con nosotros. A Eh, ustedes. gracias. Y Abril está aquí para contarnos su historia, que es una historia que me parece que ha hecho un poco las rondas también en las redes. Ella publicó su historia en Facebook o en YouTube. Yo creo que lo vi en YouTube. Sí, y... En YouTube y en Facebook está en todos lados. Ah, bien, bien, bien. Bueno, yo soy originaria de Veracruz. Ahorita estoy en Jalisco, en México, ¿no? Ujú. Eh, yo, pues, eh, nací dentro del convenio, le llaman, cuando sus papás están sellados en la iglesia. Ujú. Entonces, supongo que ya lo sabes, no tengo que explicar eso. Eh, yo nací en el convenio y mi papá sirvió como obispo. Me bauticé a los 9 años porque cuando nos cambiamos, nos mudamos como de localidad. Cuando cumplí 8 años estábamos en una rama y no teníamos pila bautismal, entonces me bauticé a los 9. Pero yo he estado en la iglesia todo este tiempo. He crecido dentro de la iglesia, me educaron de esa manera. Ok, ¿y cómo fue esto? O sea, él dijiste que es pariente tuyo. Es mi tío político, es mi tío político, se casó con la hermana de mi mamá Ok. y pues él me conoce desde que yo era una bebé, o sea, él es lo más, como lo más feo de la historia, es Ujú. que mi, pues mi tío siempre, fue mi tío, en realidad no, como que es muy difícil porque ay, ha sido muy pesado todo este proceso. Yo, yo tenía 16 cuando él abusó sexualmente de mí y Ok. fue en un cine. Di- ah, Sí, y Meli puede confirmar esto. Esto es el problema también con el abuso sexual, que generalmente se da entre personas que te conocen, miembros de la familia, amigos de la familia, por medio de un proceso, ¿no? Que se llama el grooming. ¿Cómo se diría en español? Pues no hay como una palabra así propia, pero sí es el grooming, ¿no? Cuando aprovechan muchas veces hombres mayores, están cerca de, bueno, también lo pueden hacer mujeres, aunque ocurre más comúnmente, ¿no? Que hombres, ¿no? Se acerquen a jovencitas, justamente jovencitas casi niñas, este, y aprovechen esta cercanía familiar. Digo, en este caso creo que el proceso no fue exactamente así, porque fue un abuso más bien por lo poco que he platicado con Abril y que ahorita ella nos cuente, como más frontal, pero finalmente sí es muy normal, los datos lo demuestran que la mayoría de los abusos sexuales que se sufren, pues vienen de parte de un familiar o de una persona cercana a la familia, ¿no? la primera vez que yo noté que él estaba viéndome de una forma extraña fue cuando yo tenía 14. Estábamos en un servicio de la iglesia porque él tiene una empresa de limpieza y la iglesia le da trabajo a los miembros de la iglesia muchas veces. Entonces, él se encargaba de limpiar como partes de ciertas zonas. Él cubría como los productos de limpieza, la distribución, la limpieza de las capillas, el mantenimiento. Me contrata a mí para trabajar esa vez y recuerdo que estábamos puliendo, porque él pule mármol, estábamos puliendo en los baños de los hombres en la capilla en Veracruz. Iba a llegar un apóstol de la iglesia a visitarnos esa vez y yo estaba súper emocionada, primero que nada, porque estaba ayudando ahí y fue cuando estaba en el baño esa vez. Y me Ujú. empezó a preguntar cosas que yo siento que no, normalmente no preguntas, ¿no? Como si me gustaban los niños, si ya tenía como que un noviecito y yo le dije, no, te digo, ¿qué onda? Entonces me hizo como unas preguntas incómodas y le tiré el cable y lo electrocuté ahí en la capilla. Y eso lo saben todos. Esa fue la primera vez, cuando ya fue aquí hasta cumplí 16 años que no había visto a mi mamá ni a mis primos bien. Esa vez no,
no quise como hablar tanto del tema porque como ya tengo un video de eso, pero sí, básicamente fue eh, que sí, abusó de mí y es que yo lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso porque es algo que he pensado mucho y sí va eso, o sea, no pienso que no haya sido, que lo haya pensado en su mente antes o algo. Yo pienso que sí, que ya lo tenía pensado porque aprovechó los minutitos en los que tantito estábamos solos para hacer algo. Esa salida, para mí, su único propósito era abusar de mí. O sea, desde que me subí al carro, que pasaron por mí a mi casa, yo llevaba un vestido que yo no, hasta ahorita, yo me tapo todo. O sea, yo siempre me he tapado todo, ni que digan que la ropa, porque también luego lo típico es que las chicas provocamos a las personas, ¿no? Y obviamente es mi tío, no Ujú. era como que estaba buscando algo de él. Eh, esa vez me puse un vestido kaki que me regaló su esposa, mi tía, y ya nos subimos al carro. Ella pasamos como por una gasolinera antes de ir al cine que está allá en Veracruz. Eh, y cuando cargamos gasolina, mi tía dijo que ella se iba a ir a bajar a comprar unas cosas porque estaba en una plaza. En ese momento yo ya me había dado cuenta que él me estaba viendo por el retrovisor constantemente. Y fue cuando él les tiró como, ellos estaban como puestos enfrente, los del asiento, como él y ella, como, y yo estaba en medio de los dos para platicar con ellos. Entonces fue cuando agarró como su mano y la volteó y me empezó a acariciar los muslos hasta que llegó a la parte de mi Garmin, como yo le digo Garmin, ¿no? El shortito, y metió su mano como dentro de. Y fue que el señor de la gasolinera lo quedó viendo con la cara de este señor, me da asco. Y yo estaba súper tiesa, yo le digo modo tieso porque es como que me pongo muy en un estado de nervio que no me puedo mover. Entonces fue cuando, después de que el señor lo vio de la gasolinera, como que se quedó nada más raro y ya le dije, por favor, ya no me toques mejor. Y me moví hacia atrás y fue que mi tía se subió y todo normal, ¿no? Y nos entramos al cine y vimos La Morgue. Me acuerdo muy bien de esa película porque uno como miembro de la iglesia, y digo como miembro de la iglesia porque es verdad, nos prohíben ver ciertas cosas, o sea, no nos prohíben como tal, pero nos recomiendan no ver ciertas cosas y yo no sé, yo soy una niña, mira, hasta los 18 años yo me metí al mundo y empecé a conocer cosas, pero yo ese día vimos esa película que se llama La Morgue, que es como la autopsia de Jane Doe, algo así como le ponen, algo me acuerdo muy bien. Y estaba como que una escena donde el cuerpo está como en la cama donde le hacen las autopsias y recuerdo que mi tío, que tenía 43 años en ese tiempo, estaba diciendo que tenía miedo constantemente y entonces fue cuando me agarró la mano y me la puso sobre el posavasos y yo estaba como súper nerviosa y fue como que mi tía lo quedó viendo y entonces él le agarró la mano a ella, ¿no? Como para compensarlo. Es que tengo miedo y yo como que estaba pensando las cosas que estaban pasando y me volteo como que, quiero aclarar que cuando llegamos al cine, mi tía se sentó de este lado como hacia el pasillo, él se sentó aquí en medio de las dos y yo me senté acá y yo le dije, yo no me quiero sentar ahí, pero el caso es que no me pude cambiarme de lugar. En ese momento que me agarra la mano, yo le digo a mi tía como que sobre el ese, y le digo, oye, lo que está pasando es normal con mi tío que haga esto. Y dijo ella, sí, 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 es normal. Él es miedoso. Él es miedoso, así actúa. Y yo pues dije, bueno, y vamos, a la mitad de la película eh, se va mi tía al baño y él enseguida levantó el posavasos y me dijo, abrázame, y me agarra, y entonces toma mi mano derecha y me la lleva a su miembro. Obviamente intenté poner resistencia y recuerdo el dolor de mi brazo, el tirón de que me estaba llevándolo, o sea, él quería, no en su momento dije,
¿qué está intentando hacer, no? Obviamente ya, claro que sé sus intenciones, ya sé lo que quería, pero en su momento no sabía qué estaba pasando, pero me sentía como mal, sentía que no era normal. Llega mi tía y él enseguida como que baja el posavasos y ya como si nada. Y vamos en el carro, era viernes ese día. Tengo fecha, hora y lugar. Yo, ya saben lo típico que te piden, fecha, hora y lugar. Fue el viernes 28 de abril del 2017, cuando pasó, yo todavía tenía 16 años. Nos subimos al carro, yo estoy muy tieso, no hablé en todo el camino a buscar a mi prima, porque el chiste era quedarme a dormir con mi prima ese día. Y cuando él se ¿En la baja, casa de él? en la casa de él, yo ya no, o sea, el único fin de todo esto era quedarme a dormir con mi prima. Dijeron que íbamos a ver la película y de ahí, cuando se baja él, mi tía voltea y me señala con el dedo y recuerdo mucho eso porque fue algo para mí muy impresionante. Me señaló con el dedo y me dijo, ¿verdad que tu tío Fernando no te hizo nada? ¿Verdad que no? Y me lo dijo unas 10 veces y me dijo, porque si te hizo algo, en este momento te llevo a tu casa. De alguna manera, el que ella se lo supiera, de alguna forma me hizo sentir mal y me hizo sentir que aunque se lo dijera no iba a importar nada. Entonces le dije, no, no me hizo nada, no me hizo nada. Me quedé ese día a dormir, no pude dormir esa noche y al siguiente día le pedí a mi mamá que pasara por mí, me fue a buscar, ya que fuimos yo ni tenía celular ni para pedir ayuda ni para nada en ese tiempo, o sea, dependía totalmente de ellos. Y, y ya fue que mi mamá me pregunta al siguiente día como, ¿cómo te fue, no? Lo típico. Y yo le dije, nada más mi tío me tocó la rodilla, le dije, de una manera extraña. Y mi mamá, pues no quiso como tampoco, pues no, supongo que no lo vio mal en ese entonces y me dijo, pues ya no te quedas a dormir con ellos nunca más y no sales con ellos. Esa fue la manera de mi mamá como de alejarlo de alguna manera porque yo nunca se lo conté, nunca le dije lo que pasó como tal, hasta este año pasado, que fue que él abusó sexualmente de mi prima y le pregunté si podía hablar de esto porque ella está pasando su proceso y me dijo que sí. Entonces, él abusa sexualmente de mi prima en junio del año pasado y en noviembre va a mi casa y me lo cuenta. La misma forma en el trabajo, ella trabajaba para él aquí en Jalisco y se aprovechó de ella, la besó en el cuello, le tocó los pechos, diciéndole que tenía fantasías con ella, o sea, cosas que... ¿Y mi prima qué hizo? Se quedó callada, de la misma forma. Se quedó callada, lo guardó, tuvo un episodio muy, muy feo de una sobredosis que tuvo y nadie sabía qué le estaba pasando. Yo la invito a mi casa a dormir después de eso, que se recuperó, que se estabilizó, y me dice, porfa, acompáñame a la tienda. Me lo había querido decir meses. Y yo le dije, no, gracias, no quiero ir a la tienda. ¿Por qué? Porque soy floja. Dije, no quiero ir a la tienda. Y esa vez me dijo, Abril, por favor, acompáñame a la tienda. Y dije, bueno, voy a ir. Cuando voy a la tienda me dice, oye, yo nunca le dije nada a nadie, pero sí les advertí a mis primas que esta persona era de cuidado. Entonces ya más o menos sabían, ¿no? Y entonces me cuenta lo que pasa y yo le dije, es que yo no dije nada porque creí que había sido una cosa de una vez. Yo la verdad es que dije, no, si no digo nada, ellos tenían muchos problemas en su matrimonio de por sí, mis tíos, siempre han tenido problemas. Mi tío ha engañado a mi tía muchas veces dentro de la iglesia y nunca le han hecho nada por ser consejero del obispo. Siempre ha sido consejero del obispo. Entonces, nunca hace nada y le dije yo, pues obviamente allá en la iglesia yo no tengo siempre lo que había querido decir, pero era muy difícil para mí haberlo dicho porque sabía que no iban a hacer nada tampoco, de alguna manera. Entonces, me cuenta esto mi prima Erika a mí lo que le pasó, que abusó de ella, y se lo cuento a mi mamá. Y enseguida fue que armamos todo esto y la citaron a mi tía y le cuentan todo a ella y a sus hijos.
desde noviembre, saben ellos. Vino diciembre, vino mi papá para acá, porque mis papás están divorciados. Y vino mi papá acá y dijimos, no vamos a hacer nada porque es Navidad, ¿no? Todavía es Navidad, no vamos a hacer nada, vamos a mantenerlos, vamos a esperar. Y mi mamá le dijo a mi tía que si él no decía y confesaba lo que hizo, ella se lo iba a ir a gritar a la iglesia en el día de testimonio, y se lo dijo. Dile que diga, Fernando, las cosas que hizo, díselas. Porque ellos ya lo sabían desde noviembre. Yo voy en enero, pasan las épocas de Navidad, voy en enero a la iglesia, a su barrio, y me siento y voy. Y ese mismo domingo que fui y le dije al obispo que me diera una cita para una entrevista, ¿no? Cuando yo llego a la capilla ese domingo, en enero, veo como mi tío y el obispo empiezan a cuchichear enseguida que yo entro con mi mamá a la capilla ese domingo. Desde ahí yo noté la predisposición a tratarlos mal en ese barrio, enseguida. O sea, y fue que programamos la entrevista, se hicieron ahí como de no hacernos mucho caso, ni nos dieron la bienvenida al barrio. Con eso les digo que es algo muy común que cuando una familia nueva llega al barrio o un miembro que se cambia de barrio, le den la bienvenida, ¿no? No nos dieron la bienvenida, no nos ofrecieron como nuestra ayuda. Yo le pido que hablemos al obispo y sí, ese comentario no. Voy con el obispo y yo siento que ya lo sabía todo. Él ya lo sabía y de hecho nos comentó en la entrevista que mi tío ya le había comentado algo, que ya le había dicho algo al obispo. O sea, ya estaban preparados. Este fin de semana, mi tío según se iba a ir a Veracruz de regreso porque habían dicho que lo iban a sacar de su familia y en verdad no hicieron nada, la familia de mis primos, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, yo sé que no se tiene que resolver dentro de la iglesia, pero mi primer instinto, como alguien que creció dentro de la iglesia y dadas mis condiciones, era, yo tengo que decírselo a la iglesia. Tengo que decirle a la iglesia que esto está pasando porque hay niñas dentro de la iglesia y él siempre ha estado con jóvenes y mi obligación era esa, ¿no? Voy a la iglesia y pues hablo con el obispo y me dijo que ya tenía como un conocimiento, pero que se lo había dicho de otra forma, que él era un tío preocupado. Todo esto lo ha hecho ver él como si fuera un tío preocupado por sus sobrinas y que lo malentendimos todo. Tenemos varias preguntas, mira, no sé, yo no quiero interrumpir tu historia. O sea, ¿ustedes se mudaron específicamente a causa del abuso o se mudaron por alguna otra razón? O sea, No, trabajo. no. Yo no vivía en el mismo estado que ellos vivían en ese entonces. Yo vivía con mi papá en el estado de Oaxaca. Ese Ujú. fin de semana que pasó todo, como del fin de semana y la semana, mi mamá me fue a buscar a Oaxaca y me fui con ella a Veracruz. Por eso me invitaron al cine, porque eso era algo que yo normalmente no los veía a ellos. Entonces, cuando mi mamá se vino, no, esto que pasó, los eventos fueron en Veracruz, yo estoy en Jalisco. La razón por la que no se puede hacer nada legalmente es porque los eventos pasaron en Veracruz. Ok. Entonces, vos en ese punto no lo veías a él en la capilla. No, yo no lo veía en la No, capilla en ok. ese entonces. Compartíamos diferentes, pues él estaba en Veracruz, yo estaba en Oaxaca. Ujú. Y mi hermano se muda para Jalisco porque tiene una oferta laboral y dije, bueno, ya no lo voy a volver a ver, ya ni siquiera lo voy a tener que volver a ver, porque yo estaba en Veracruz para ver a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, ¿no? Se van, me voy ya luego me vengo con ellos a Jalisco y ya dije, no lo puedo, ya no lo voy a volver a ver. Al año se muda él para acá. Oh, ok. Sí, él vive Y a ahí, 20 minutos de mi casa. porque vos dijiste que te fuiste para no tener que verlo. Y ahí cuando él se muda, ¿es que se muda al mismo barrio que ustedes? Sí, él llegó.
Él llegó a mi barrio cuando, un año después, pues fue cuando ya tenía yo 19, 18 por aquí. Okay. Y él se muda y yo estaba yendo a otro barrio, a él le tocaba otro barrio, pero ahora por la zona pues ya me toca verlo. He estado activa e inactiva porque yo trabajo en obras de construcción, entonces los domingos era mi único día de descanso, trabajaba todos los días, entonces yo por trabajo me inactivé mucho tiempo, ahorita estoy estudiando arquitectura, entonces tengo los domingos libres, ya puedo ir, pero pues hoy ya yo creo que no voy a alcanzar a llegar a mi servicio. Me dijiste que seguís activa en la iglesia, ¿no? Sí, sí, Ok. sí. Y en lo que se refiere a lo doctrinal, porque yo sé que esto fue un tema por ahí alguien de decir, bueno, son los miembros son imperfectos, la iglesia no. ¿Vos tenés Claro, ese testimonio de la iglesia? de que sí es verdadera, De sí. que sí es verdadera, de que... Sí, yo Ok. tengo mi testimonio, no quiero entrar mucho en detalles con eso porque No, cada está quien bien. tiene, pero sí, sí creo en la iglesia, sí creo en Dios, sí creo en la iglesia y ha sido muy difícil esto porque obviamente ha sido bastante difícil esto al tener que decírselo en la iglesia, ¿no? Mm, Y si te de repente te hace sentir que, pues, no al apoyo, ¿no? De algo que toda mi vida me dijeron que era una mujer virtuosa y que Dios me amaba y todo eso tan precioso que te dicen en la iglesia. Y hablo de un poseedor de sacerdocio y dejo de ser todo eso. Ahí sí no me creen. Abril, Mande. algo que comentabas el día que platicamos y que quizás sería bueno como, bueno, que platicamos ese día y mencionabas, ¿no? Que lo que tú quieres es poner en alerta justamente sobre este tipo para que las personas, las que siguen cerca o que pudieran de alguna forma estar cerca de las jovencitas, pues estén al tanto, ¿no? Y algo que creo que ahorita, no sé si quieras ahondar o platicar, pero que mencionaste ese día y que a lo mejor sería bueno, es que bueno, que me platicabas, ¿no? Cómo esta persona te molestaba, digamos, que posterior a lo que hizo, las ocasiones que tuviste que interactuar con él, esto que, las actitudes que mencionabas que tomaba Sí, contigo y con tu otra prima y la postura que maneja esta misma persona dentro de la iglesia, ¿no? Con los líderes, como digamos que esta doble cara, por llamarlo de alguna forma. sí, 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 claro. Una de las razones por las cuales fui a la iglesia y también he llevado mi proceso jurídico aparte en estos dos procesos ha sido, la razón por la que fui a la iglesia es porque hay jovencitas dentro de la iglesia, ellos se llevan actualmente con una familia que tiene 3 hijas y siento que de alguna manera es mi deber informarles, al menos con que les quede la duda de que esto ya pasó y ya pasó 2 veces. Él después de lo que me hizo, siempre desde eso me decía de cosas a mí, o sea, todos los fines de semana que lo veíamos, este, me cuestionaba mi virtud. Después de esto, siempre que tenía la oportunidad de decirme y su esposa criticaban mi virtud, ya saben lo típico de que no era suficientemente virtuosa para tener el medallón. De hecho, yo cuando él abusó de mí, nada más me faltaba el último valor, que era virtud. Y terminé mi proceso de hacia el medallón y todo por lo que me pasó, obviamente no me sentía lo suficiente digna para tener esto, ¿no? Muchas veces, si yo estaba en su casa, hablaba de que estaba mal arreglada, si yo hacía cosas, siempre las criticaba, que mi vestimenta, que mi ropa, la última vez que lo vi, recuerdo que me regaló zapatos y ropa para que me vistiera yo bien eh, y que me arreglaran. Incluso habían ahí miembros de la iglesia, sabes, que me regaló cosas. Y les dijo, mi sobrina normalmente se ve bien, pero ahorita no sé qué le pasó, ¿no? Y cosas así como comentarios desagradables. Y de mi prima Erika no decía cosas muy, muy feas.
muy feas, que yo pienso que no sé cómo la gente no se lo cuestiona, ¿no? Como miembro de la iglesia, no puedes decirle esas cosas a alguien, ¿no? Decía que vendía su cuerpo en el internet, que vendía su cola, así decía, vende su cola. Eh, y un montón de cosas que desmeditándola, ¿no? Como mujer a ella. Y que se drogaba, que hacía esto, que lo otro, como para desmeditar. Cuando fuimos a la iglesia y iniciamos este proceso, ellos nunca nos han contactado, nunca han venido a mi casa, nunca me han pedido perdón, pero cuando fui a la iglesia lo dije, a la semana vinieron sus hijos a hablar con nosotros, hijos que son ¿cómo se dice? Cuando ex misioneros. Los dos hijos de él han ido a la misión. Misionero retornado. Sí, misioneros Sí. retornados. Tiene tres hijos, dos de ellos son misioneros retornados y uno se va a la misión este Ujú. año que tenga la oportunidad. Vinieron a hablarnos y dijo que esos eran problemas de los adultos, que no nos teníamos que meter en ellos y que porque había ido a la iglesia a hablarlo. Fue lo primero que me dijo. Y mi primo me dijo que yo no sabía nada de la iglesia, que no tenía que andar hablando de eso. Y, y yo que le dije, oye, mi papá fue obispo. Él me dijo cómo se tiene que hacer cuando uno inicia este proceso, lo que tiene que Ujú. hacer la iglesia. Y ya fue que fuimos con los líderes, básicamente. Sí, Naxander dice, en la mayoría de los casos, los abusadores son personas en quienes confiamos. Eh, David dijo, acá es lógico que no se quiera hablar de eso. ¿Querés explicarnos, David, un poquito a qué te referís con eso? Que cuando sucede un abuso sexual o de cualquier clase, o sea, ya sea que te manoseen o lo que sea, lo primero que uno siente es vergüenza. Entonces es Ujú, lógico que ella no haya sabido cómo reaccionar en ese momento o a quién decirlo o con quién confiar, ¿viste? Y por ahí vos estás en la iglesia y el primero que pensás, si no tenés a alguien cercano en tu familia, es justamente el obispo. ¿A quién más vas a recurrir? En un momento así, bueno, incluso a veces uno, cuando le pasa que cuando uno es muy joven y no tiene mucha, es muy inmaduro todavía, no tiene experiencia, eh, viene alguien que vos conocés, alguien que vos le tenés confianza y te hace algo así, lo primero que decís es, ¿esto está bien o está mal? O sea, es lo primero que uno se pregunta, ¿viste? Como que y tenés mucha vergüenza de preguntar y de decir, me pasó esto con mi tío, con mi abuelo, con el cuñado de de quien sea, ¿viste? Y por ahí, si la primera persona en la que confiaste dice, oh, pero también, ¿cómo ibas vestida? Y vos te quedaste sola con esa persona? ¿Y vos cómo lo estabas mirando? ¿Qué sé yo? sí, siempre es Entonces tu culpa. ¿Vos sí. sentís que fue algo así, Abril, que no querías hablar por la reacción de la gente o por vergüenza? ¿Por qué fue Yo esto? sentía que si hablaba iba a perder a mis primos. Yo no quería dejar de verlos y justamente nos separamos mucho, muchísimo. Ya nadie les habla porque obviamente a nadie le gusta que te vean como mentirosa o como si estuviéramos sacando algo bueno de esto. O sea, no hay nada bueno en esto. No, yo pensaba muchísimo en mis primos, en mi tía. Yo Ujú, la quería mucho, a pesar de todo. Y, tuve mucho miedo en decir lo que había pasado. Mi ujú, mamá siempre ha tenido un carácter muy fuerte ujú. y es muy, pues obviamente es mi mamá. Y Eh, claro. Sabía que si le contaba no iba a explotar y le iba a decir hasta de lo que no. Y, y en alguna manera también sentía que si lo decía, no iba a pasar nada, porque al final del día no pasó nada. Yo le dije a mis primos, yo le dije a mi tía y no hicieron nada. La mentirosa, la que está ganando algo, soy yo, al final del Ujú, día para ellos. Entonces, sí es eso. Aparte de todo, cuando lo que me pasó a mí muchas veces era que cuando yo sabía lo que él me había hecho y era bueno conmigo, yo me preguntaba qué estaba pasando.
porque si era bueno conmigo en ocasiones, me había hecho eso. Y todo el tiempo tuve dudas y todo el tiempo me sentí de esa forma, porque pues obviamente sí fue muy, muy difícil, me sentía mal, me sentía sucia, me sentía extraña, sentía que nadie me iba a querer o que nadie se iba a querer casar conmigo por lo que me pasó, un montón de cosas así, ¿no? Por la Ujú. virtud, porque había dejado de ser virtuosa y me lo recordaba todo el tiempo. Y luego también iba a mi casa y cuando empecé a entrar al feminismo, me decía a mi casa, me decía que las mujeres querían ser violadas, cosas así. Entonces, todo el tiempo me hacía sentir cosas, sacaba temas que sabía que me lastimaban y yo terminaba llorando cada vez que él venía a verme. Y no sé cómo la gente no se cuestiona esas cosas, cómo no lo piensan, justamente por las cosas que decidí hablar. Ay, perdón, sí se me quiebra la voz porque es que todavía me da. Eh, una de las cosas Está por las bien, que por decidí favor. hablar de eso es porque quiero que la gente se empiece a cuestionar las cosas, quiero que se empiecen a hablar de estos temas, creo que es importante y también hay algo liberador. Yo desde que lo dije no me he sentido más que feliz. Después de haberlo sacado ya no le tengo que mentir a la gente que amo, ya no le tengo que mentir a mis papás, ya todos pueden saber lo que sentí y eso yo creo que es algo bueno. Hablar de estas cosas ayudan a las personas. Sí, han dicho cosas muy feas miembros de la iglesia cuando publiqué mi video, me han dicho cosas muy, muy feas, pero no me siento ya con esa carga, ya no tengo que mentirle a nadie. Y si nos vamos a la religión, si ya lo sabe Dios y lo sabe Él, que no lo sepan los demás. Disculpa si es muy personal, pero ¿qué tipo de comentarios te hicieron cuando publicaste esto? Me dijeron que qué bueno que los líderes de la iglesia no habían seguido mis caprichos, que qué bueno que no, que yo era una mentirosa, que nada más quería afectar a su familia, que no era verdad. Se los puedo leer, incluso ahí están en mi video, están en la página. Acá muchos dicen, qué valiente Abril, qué valiente sos. Y es que es difícil, ¿no? Hablar de esto públicamente cuando sabes que vas a recibir tanta represalia y el culpable no sufre nada, no sufre ninguna consecuencia. Vos dijiste que en noviembre le dijeron a la esposa de él. Y a sus hijos, sí, así es. ¿Quién se lo dijo eso? ¿Lo líder de la iglesia? Ah, ¿Quién fue? fueron mire, primero Ah, citaron la familia de Erika a ellos para contarles lo que había hecho con Erika. Y luego el plan era ir con mis primos también a decírselo, pero mi tía se adelantó y fue a mi casa cuando yo estaba en el trabajo. Entonces nada más se lo contó a mi mamá. Se lo contó a mi ujú, mamá y ella le contó cosas de ese día que yo no le había dicho a mi mamá. ok. Eh, pero ¿vos hablaste con algún líder en la iglesia para contarle lo que pasó? Ya Sí, sea tú. hablé con mi presidenta de la Sociedad de Socorro, hablé con mi obispo y hablé con el presidente de Estaca, pero todo lo tuve que buscar yo, ellos Claro. no siguieron muy bien el proceso. ¿Y ellos qué te dijeron cuando le contaste? Cuando le conté al obispo, para empezar, él me dijo que ya sabía, pero que lo había dicho mi tío de otra manera, como un tío preocupado, porque cabe Mm, recalcar que él es otra persona completamente dentro de la iglesia. Otra persona, cambia muchísimo. y sí. Sí, no, dijo que le costaba creer que el hermano, su apellido, Ujú, era imposible hacer eso para él y cada vez que hablábamos con él y hablaba pues también con ellos, nos dijo que él ya sabía que yo me preguntó que qué pensaba, cómo se podía saber la verdad. Yo le dije, pregúntele a su esposa, porque las cosas que mi tía dio como miedo era que le quitaran sus investiduras. Se ujú, lo contó a mi mamá, yo no quiero que me quiten mis investiduras y yo le digo esto a la iglesia, ¿no? Entonces le dijo, pues mi mamá que ella no tenía que ver, que hacía eso, ¿no? Entonces ya se lo entiendo. cuentan lo mismo, la cuestiona y nos vuelve a dar y nos dice que ella sabía que era verdad lo que había pasado, que había hablado con mi tía y que ella le había dicho cosas que le hacían creer a él que lo estaba encubriendo. Ujú.
y aún con eso no hicieron nada. Yo No le hicieron dije nada. que pues eso, tengo entendido que el obispo no tiene como el deber de juzgar a un posterior sacerdote de Melquisedec, sino el presidente destaca. Okay. Entonces le pedimos que nos organizara algo con la presidencia destaca, y antes de eso el obispo reunimos a mi tío. Dijo, no, mejor reunamos a tus tíos y lo arreglamos. Y le dije, es que yo no tengo nada que arreglar con ellos. Yo no tengo nada que arreglar con ellos. Él tiene que tener su... Tengo entendido que hacer una reunión con los profesores de sacerdocio y Ujú. se le juzga o no sé si se le hacen preguntas hasta que saque la verdad, y eso nunca lo hicieron. No sé si con el quórum de los... Sí, yo iba a mencionar que creo que lo que manejan y lo que le manejaron a Abril y hasta la fecha, no lo sé si alguien tiene información así, pero creo que es esta persona, o sea, en teoría sí manejan los líderes esta parte de no, hasta que la persona no confiese, no se le puede hacer como estos tribunales de amor, ¿no? Que llaman a un consejo disciplinario, pues. Este, tengo entendido que si la persona no confiesa, no se le puede aplicar eso, pero el obispo, sí, el obispo o la presidencia de esta, que depende, sí puede, digamos que hacer algunas cosas, como a lo mejor quitar el llamamiento, a lo mejor una entrevista con esta persona tratando de llamarle al arrepentimiento, ¿no? O sea, sí se pueden hacer cosas, a lo mejor no propiamente como toda la digamos que la disciplina de la iglesia, porque esta persona, pues si no lo confiesa, pues no lo, es como el pretexto, porque sí, algo por ahí había escuchado también en mi barrio, en un caso, no de abuso sexual, pero donde había una situación así también, donde la persona estaba haciendo algo indebido y digamos que era muy sabido por todo el mundo, pero como esta persona no se sentaba y confesaba así como tal, pues no se le podía, digamos que tener las consecuencias así como que se esperarían, pero sí se pueden hacer cosas, porque en este caso que el obispo sí habló con la persona, ¿no? Digo, algo diferente, no tiene nada que ver. Pero ahorita lo que mencionaba Abril, tengo entendido que por eso lo manejan así de, no, pues es que hasta que no diga nada. Sí, y de hecho, a ver, mira, acá me están preguntando, por Sí le ejemplo, quitaron el llamamiento. Ok, bueno, algo hice. Eh, Me dijeron que Ok. le iban a quitar el llamamiento, pero que no iba a ser por mi abuso, que se lo iban a quitar porque ya lo habían decidido, porque se iba a mudar a Veracruz, como les dije que dijo que se habían ido a Veracruz por un viaje de negocios, que fue cuando explotó todo esto. Dijo el obispo que lo iba a relevar porque no iba a tener tiempo, pero no por lo que me había pasado. Claro. No me voy porque me echan, me voy porque quiero. Sí, está bien. Sí. Eh, increíble. O sea que al final nadie hizo nada. Y lo que me dicen acá, por ejemplo, RLU dice, hay que decir el nombre y no seguir encubriéndolo. ¿Qué más? Que diga su nombre, dice Julia, no se merece el anonimato. Pero esto es lo importante. Eh, todo acá obviamente le creemos a Abril. Pero el problema es que hasta que esto no esté en la justicia, ¿verdad? Hasta que esto no sea un caso ya presentado y todo, eh, afirmar estas cosas, por ejemplo, para nosotros, es un problema, porque el tipo no puede hacer juicio, ponerle por, ¿cómo se dice eso? Por ensuciar su buen nombre, no sé, Difamación. difamación. Entonces, eso ya es un poco delicado el tema. En cuanto Se puede esto decir su nombre proceda, nada más. Su nombre con claro, una N. Fernando N, como está en mi video. Fernando N, ok, Sí. ahí está. Digo, Entonces, a por lo eso yo mejor diría que hay que tener un poco quieren más de... ubicar y sin Adelante. decir nombre justamente para situaciones legales, pues a lo mejor si Ujú, quiere la estaca, ¿no? O el barrio y ya es como si quien quiere ubicar, quien siga yendo, pero ujú, finalmente si por cuestiones legales es mejor no dar sus datos personales, que serían como sus apellidos. ujú. Exacto. Acá Cintia dice, después de tu testimonio has tenido alguna represalia. Y la represalia me parece a mí son esos comentarios. Al final los encontraste, Abril.
Sí, los tengo en mi video. Las represalias que he tenido es que nadie me habla en el barrio. Me mudé, me cambié de barrio. Y también Y no te cuando... han dado la medalla de la mujer virtuosa tampoco, Claro. el de la mujer No, no me la virtuosa. dieron. No, definitivamente esa no la tuve. Ujú. No Ah, importa, exacto. no perdiste nada. Entonces, bueno, la represalia por parte de la iglesia fue esa, pero más que nada viene de los miembros, entonces la represalia me parece a mí. Y, Sí, de hecho, cuando fuimos a... Mi prima no es miembro de la iglesia. Le pedí que me uh, acompañara a hablar con el presidente Estaca. ujú, Y yo le pedí que me acompañara y él le hizo preguntas muy incómodas como, ¿es la primera vez que te pasa? ¿Siempre te vistes de esta manera? O como si realmente importara, ¿no? Este claro. tipo de cosas. Sí tengo los comentarios, por si quieren estar como más interesados en la historia y todo eso, están en la página, ahí al rato se las... Sí, ¿no? Y luego la familia como más lejana que ha convivido más con él, sí me ha dicho cosas que no siento que te lo deben de decir. Lo malo es que hay varios comentarios que no se los puedo leer porque sus amigos o miembros de la iglesia sí pusieron su nombre y su apellido. Am, César Ajá, dice, no tienes por qué justificar tu vestimenta, no fue tu culpa. Cuando los ex miembros hablan de crecer con valores mormones, solo me llega a la mente la culpa inculcada. Es verdad, sí, ella lo dijo, pero incluso ponerle un mormón puede decir, "Ey, así como dijiste que tu tío dijo, o tu líder siempre te vestías así, ni sí. siquiera estabas vestida así. O sea, es lo que nos dijiste. O sea, que ni siquiera No, esa excusa tienen, no, y me parece a mí. nunca me he vestido de una manera inapropiada para la iglesia, nunca. Ujú, Siempre con manga larga, aunque haga muchísimo calor, y pantalón, pues, porque estoy acostumbrada también por las obras en las que trabajo, pues no puedo usar ropa sin claro, escote. claro. Am, Acerca de tu tía, es difícil esto, porque vos querés una relación con tu tía, la querés mucho, pero es difícil no pensar, ¿no? Que la mujer esta sabía lo que estaba pasando. Y si ella sabe lo que está pasando, eso es complicidad, no sé. Mira, no la conocemos, me parece a mí que no podemos juzgarla, pero tal vez ella está en negación también, no quiere Incluso yo no la aceptarlo. juzgo, dentro de lo Ujú, que cabe, no juzgo ni a su familia, ni a nadie, porque yo sé que es algo difícil de asimilar. Yo sé que mis primos le están dejando llevar por las cosas que le está diciendo él, que mi tía les está dejando llevar por las cosas que le está diciendo él. Yo nunca los he culpado, nunca ujú, he hecho esto con beneficio para lastimarlos, como lo dicen los miembros de la iglesia que comentaron mi video, que lo hago para lastimar a su familia y la virtud de su familia y el estatus de su familia. Jamás ha sido esa mi intención. Cuando yo hablé con ellos, nunca fue mi intención dañar a mis primos. Yo lo único que quería era que supieran la verdad. E incluso cuando vinieron aquí nos dijeron muchas cosas, diciéndonos mentirosas y un montón de cosas así. Yo les dije que no era para que me creyeran, sino para que estuvieran alertas, porque de que va a volver a pasar, va a volver a pasar, y le puede pasar a sus hijas de ellos y a sus esposas de ujú. ellos con él, porque él tiene esa conducta de atacar mediante la familia. O sea, ya dos de tus tres sobrinas ya las tocaste. O sea, Y esta sobrina, oh, sobrina, claro, te iba a preguntar si tu prima era hija de él, pero no, era sobrina. sí, Am, sobrina. lo que más impactó es cuando dijiste que la tía te siguió repitiendo no te hizo nada, ¿verdad? No te hizo nada. Es casi Sí, como que ella sabía y estaba en negación, pero también estaba tratando de meterte a vos en ese mismo tipo de negación. Es un juego psicológico tremendo eso, ¿no? y es que ella siempre ha culpado mucho a las mujeres de los actos de mi tío, desde que él la engaña, siempre ha sido ella es la culpable, ella es la que lo provoca, ella es eso. Nunca ha sido contra él. Claro. O sea, se culpa a ella misma del engaño. No, culpa a las demás. Ella no A las culpa demás. a las Ah, porque demás. lo tentaron a él. Sí, Algo lo así. tentaron. De hecho, mi primo también dijo eso de Erika y fue que mi hermano no le dijo, estás diciendo entonces que Erika sedujo a tu papá. Y se quedó callado.
porque así nos ven ellos, como si hubiéramos, ok, si mi papá lo hizo, pero porque tú actuaste de esta forma, ¿sabes? Qué increíble. Esto me hace acordar lo que dijo, viste, cuando le preguntaron ¿cómo se llama? Bueno, uno de los apóstoles les preguntaron si existían los homosexuales en la iglesia y él dijo que no, No hay miembros de la iglesia homosexuales. porque nosotros somos personas que actúan, no somos personas sobre las que se actúa. Pero entonces, según la lógica de este mismo líder, no existe el hecho de ser tentados, porque uno es responsable de sus propios actos. O sea, incluso en la misma doctrina de la iglesia eso no existe. Pero el juego mental que hacemos, ¿no? Para justificar ciertas cosas, contradecimos todo lo que creemos. Eso es la disonancia cognitiva, ¿no? Creemos dos Sí, cosas al mismo tiempo. y luego mi mamá se lo dijo el domingo antes de sacar mi video. Se fue el domingo de testimonios, fue y le dijo delante de la iglesia lo que había hecho, y cuando mi mamá lo dijo, le quitaron el micrófono y la fueron a seguir al coche para decir que qué Ok. había dicho. Y mi mamá le dijo que pues que le cuestionaron el tiempo de miembro a mi mamá. Le dijeron, ¿usted sí conoce a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tiene de miembro? Y mi mamá le dijo, tengo más tiempo de miembro que usted, porque era el consejero del... ¿Quién fue el que le dijo? El consejero del presidente Estaca fue a regañar a mi mamá y Ujú. le dijo sí, lo que nos han dicho mucho es, existe el perdón, hermana, perdónelo. Y le dijo, sí, entonces perdóneme usted a mí por mi impertinencia. Y nada más le Exacto. dijo eso a mi mamá, y a mí me lo han dicho. Eh, existe el perdón, y yo lo que pienso es, ok, existe el perdón, yo sé que existe el perdón, pero para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Y como él no ha aceptado lo que ha dicho o lo que hizo, lo que me hizo a mí y a mi prima, no puede tener este perdón, porque no hay arrepentimiento hasta que acepte lo que hizo.